Muy buenos días, compañeros. El día de hoy voy a presentar el tema de cetoacidosis diabética. Mi nombre es Ana Yancy Nayeli Pérez, R1 de Neumología, rotando en Medicina Interna. Mi asesor fue el doctor Héctor del Río, residente de Medicina Interna de tercer año. Bueno, como tema principal, pues vamos a ver cetoacidosis diabética, pero hay que conocer principalmente que hay crisis hiperglucémicas semejantes a la cetoacidosis diabética, como está también el estado hiperglucémico hiperosmolar. Hay que entender que estas enfermedades o estas crisis tienen muy alta mortalidad y pues el atenderlo va a ser una prioridad para nosotros porque pone en peligro la vida del paciente. Los factores desencadenantes que pueden provocar este tipo de entidades son principalmente las infecciones, que el paciente diabético no tenga un buen cambio de farmacología y la dieta en la vida diaria del paciente, que ya haya tenido antecedentes de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto y la isquemia, un mal manejo de la insulina, ya sea de que no se la ponga o ya sea que tenga malas dosis dadas por el médico. También el embarazo es un factor de riesgo para desencadenar alguna de estas enfermedades y que el paciente cuando vaya a la consulta no le hayamos dicho bien cuál es la dieta establecida o no tenga un cuidado con un nutricionista para que sepa bien cuál es la dieta que debe de tener. Y en estas entidades hay complicaciones que debemos de cuidar, como la hipoglicemia, porque como el tratamiento es con insulina, tenemos que cuidar mucho este tipo de complicaciones, ya que pueden ser mortales para el paciente. Igual la hipocalemia, porque pues con el tratamiento de insulina pues bajamos también el potasio en la sangre, y también tener cuidado con el tratamiento, porque si bajamos muy rápido el nivel de glucosa en sangre, podemos provocar edema cerebral y rabdomiólisis. Los objetivos de este tema es que principalmente identificamos los factores de riesgo en cada paciente, saber qué enfermedades tiene, cuáles son las causas por las cuales desencadenó este problema, también saber las bases epidemiológicas y fisiopatológicas, establecer un diagnóstico clínico y bioquímico, o sea, conocer tanto los síntomas, los signos y los laboratorios, ¿no? Y dar un manejo adecuado para este tipo de circunstancias. En cuanto a la epidemiología, México ocupa entre el 7º y el 9º lugar en mayor prevalencia de diabetes, o sea, es un alto porcentaje y pues va en crecimiento, ¿no? De todo los enfermos de diabetes, el 9.7% abarcan mujeres y el 8% abarcan hombres. En Salud 2018 dice que entre ellos se diagnosticaron 10.3 mujeres a 11% a un 9.1 en diagnósticos de pacientes con diabetes. Y en caso de cetoacidosis diabética, hay un dato de países desarrollados de que lo llegan a presentar 13.6 a 14.9 por cada 1,000 habitantes que padecen diabetes tipo 1. Hay que recordar que anteriormente se creía que la cetoacidosis diabética era propiamente de pacientes que tenían diabetes tipo 1, pero ahora se sabe que no solamente ellos, sino también los pacientes con diabetes tipo 2 lo pueden presentar y hasta un 35% de ellos. La presentación puede ser la forma en la cual el paciente va a debutar con la enfermedad. En ellos hay entre 15 a 20% de los adultos y representa el 50% de los casos de mortalidad en pacientes menores de 24 años, principalmente porque tienen diabetes tipo 1. Y una de las causas muy importantes es que, pues, como la mayoría son adolescentes, pues
ya no quieren seguir con su tratamiento, piensan que no, pues tantos piquetes en el día, pues que como les frustra, ¿no? La situación de tener que siempre estarse inyectando insulina. En cuanto a la mortalidad de las crisis hiperglucémicas, entendemos que la cetoacidosis diabética tiene una alta mortalidad que puede ser dentro de los 5% hasta los 45%, y en un estado hiperosmolar puede ser de entre un 5 a un 24%. Y un estado mixto, porque sí lo existe, que las dos entidades estén presentes, hay un dato que en pacientes mayores de 65 años puede tener una mortalidad hasta de 71%. Los factores de riesgo de mortalidad principalmente son la edad, el retraso en el diagnóstico, una disminución del pH muy bajo, un bicarbonato sérico bajo, que tengan antecedentes de infarto agudo al miocardio o arritmias, una insuficiencia respiratoria, renal, hepática, hemorragias del tubo digestivo, neumonía, sepsis, eventos vasculares cerebrales, que haya tenido una cirugía digestiva o fracturas, o haya un tipo de embolia. Los factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética, principalmente, como les mencioné al principio, pueden ser las infecciones. Y aquí vamos a tener un trabajo muy importante porque tenemos que identificar el foco. Los principales son la vía urinaria, la respiratoria y la dermatológica. Pero hay muchos lugares. También hay que tener en cuenta que el paciente puede tener un mal manejo de las insulinas, y esto representa entre un 20 a 30% que no tienen una dosis adecuada para su corrección. Y lo otro es de que pueden debutar con diabetes con este tipo de situaciones. También el estrés extremo por altos niveles de cortisol en sangre, hormonas que pueden desencadenar esto y que alzan los niveles de glucosa en sangre, pues pueden desencadenar este tipo de situaciones. También que hayan tenido un evento cerebral, un infarto, y también medicamentos, ¿no? Como los corticoides, terbutalina y los demás, antipsicóticos, diuréticos, tiacídicos. Bueno, también otros factores, pues es el embarazo, porque sube los niveles de insulina, las hormonas antagonistas, y aumenta la resistencia a la insulina. También se puede desencadenar una cetoacidosis diabética por abuso de sustancias, ya sea por alcohol o por cocaína. También otra de las situaciones que les comenté al principio es de que pues los adolescentes no quieren administrarse la insulina, y también enfermedades como Cushing, que puede debutar como acromegalia. Y también con los medicamentos de antihipoglucemiantes, como los inhibidores de cotransportadores de sodio y glucosa. Y también que están asociados a una cetoacidosis euglucémica, o sea que los niveles de glucosa pueden estar normales. En cuanto a la fisiopatología, vamos a entender que va a haber un déficit absoluto o relativo de insulina, que esto va a ser de que las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, las catecolaminas como nore y epinefrina y el cortisol se aumenten en el nivel de sangre, y esto hace que a nivel del hígado estimule más la creación de glucosa, y asimismo, ya entrando a otros términos, activa la gluconeogenólisis y la gluconeogénesis. Acá tenemos un esquema más o menos de lo que puede pasar. Hay un déficit absoluto de insulina, activa las hormonas sensibles como la lipasa, y hay una descompensación acelerada de los triglicéridos, ácidos grasos, y toda esta situación del déficit de insulina va a aumentar el aumento de glucagón e insulina, que va a estimular las enzimas gluconeogénicas, y asimismo va a aumentar los niveles de fructosa 1,6 fosfatasa, el piruvato carboxilasa, y reduce la activación de la enzima malonil coenzima, y esta
va a aumentar la transesterificación de la acilcarnitina, la grasa y la oxidación de la Cl. Todo esto va a aumentar que haya un incremento de cuerpos cetónicos en sangre, como la acetona, el acetato y el beta-hidroxibutirato. Entonces, esto, entendiendo que ya las cetonas están en sangre, pues esta va a ser eliminada en los pulmones, junto con se añade con el bicarbonato. Entonces, al ser eliminada por los pulmones, va a dar el olor característico del olor afrutado, ¿no? Como hay una acumulación en sangre de cuerpos cetónicos, va a haber una acidosis metabólica por ácidos en la sangre. Y esta situación va a ser de que el anion gap se vaya elevando por aumento de solutos en la sangre. No lo corregí. Ya me habían dicho, pero no. Sí, es gap, perdón. No lo corregí. Bueno, y esto va a ser como consecuencia por compensación, va a disminuir los niveles de bicarbonato en sangre y va a ser como una retención de ácidos. Y esta retención pues va a dar como consecuencia una hiperglucemia. Tenemos la hiperglucemia y más los cuerpos cetónicos, va a haber una diuresis osmótica, o sea que va a aumentar la excreción de líquidos a nivel y renal, y pues va a quedar más soluto en el cuerpo. Y por lo mismo va a haber una depresión de volumen y va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que puede provocar una lesión renal aguda. Bueno, ¿qué va a hacer una acidosis metabólica? Pues va a alterar la contracción miocárdica, va a reducir el gasto cardíaco, va a haber una disociación del suministro de oxígeno, va a haber una inhibición de enzimas intracelulares, va a alterar el metabolismo celular, va a haber una disfunción orgánica. Bueno, acá les puse ¿qué situaciones van a ser lo que nos van a hacer de que la brecha aniónica se vaya ampliando, ¿no? Acá nos da la referencia de los múltiples. Entonces, pues la M significa metanol, la U de uremia. Hay que pensar en esas situaciones que puede estar pasando el paciente, una acidosis diabética, ya sea alcohólica o no. También puede ser dado por ayuno prolongado, que haya una situación de propilenglicol, ¿cómo es? Propilenglicol, que haya un aumento de consumo de paracetamol, metformina o fenformina. La I pues va a representar de lo de isoniazida, hierro, errores congénitos del metabolismo, que haya en la L una acidosis láctica o un consumo, con la E significa etilenglicol, y la S salicilatos o disolventes. Bueno, en una cetoacidosis diabética euglucémica, como les digo, puede estar un tantito alto el nivel de glucosa en sangre, o puede estar normal o puede estar abajo, pero los niveles de pH o bicarbonato van a estar alterados. El pH puede estar por debajo de 7.3 y el bicarbonato por debajo de 18. La glucosa plasmática puede encontrarse normal o puede ser una hiperglicemia leve, y puede ser causadas ya sea, como les dije al principio, por medicamentos antihipoglucemiantes como las ¿cómo es? El embarazo, el ayuno y actividad física prolongada, o que haya un ayuno prolongado. En la fisiopatología de esta es de que hay un déficit de insulina o resistencia a la insulina.
por lo que se producen hormonas contrarreguladoras y estas no la van a disminuir, lo que provoca una relación glucagón-insulina y activa la cetogénesis sin cambios significativos en la gluconeogénesis. Bueno, y ya hablando de la cetoacidosis diabética, ya hablando del cuadro clínico establecido, pues vamos a tener lo clásico: la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. También puede presentarse dolor abdominal en un 46%, náuseas y vómitos en 2/3 de los pacientes. Puede haber astenia, alteración del estado mental, letargo o estupor en un 50%, y en situaciones más graves pues puede haber una pérdida del conocimiento. Bueno, en la exploración física pues va a haber datos de hipovolemia grave. Vamos a encontrar taquicardias de más de 100 latidos por minuto, hipotensión con una PAS de menos de 100, deshidratación, y vamos a encontrar las famosas respiraciones de Kussmaul, que estos van a dar puede condicionar un pH entre 7.20 y 7.10, y el aliento cetónico. Y acá pues vamos a buscar las causas precipitantes. Acá les pongo tanto los pulmonares, tisulares y genitales, pero puede aparecer en diferentes partes del cuerpo. Puede ser genitourinario, puede ser en el cerebro, puede ser en el hígado, como las situaciones que hemos estado teniendo acá con los pacientes. Y hay que hacer una búsqueda intencionada de neumonía, de un tipo de celulitis, un tipo de fascitis necrotizante, una gangrena de Fournier, un absceso perianal o perirectal. En los paraclínicos, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente la triada hiperglucémica, que tengamos una glucemia de más de 250 miligramos o 13.9 miliosmoles. Que haya una cetonemia, aquí la vamos a detectar con la beta hidroxibutirato, más de 3 miliosmoles. Lamentablemente, pues acá no lo tenemos. Me habían comentado que tal vez en México no exista, entonces pues no sería un parámetro. Sí. De hecho, hay dispositivos hasta para hacerlo en el consultorio. ¿Sí? Ah, qué padre. Sí lo podemos medir. Sí lo podríamos medir aquí. No. Hay una prueba que se llama prueba de nitrofusión. Es una prueba muy viejita, pero con el medicamento que se llama nitrocruceto se le puede poner al suelo. Y si hay una reacción, podemos estimar más o menos si el paciente tiene. Y la otra manera es que existen tiras para los glucómetros para cetonas. O sea, como la tira de glucemia y glicemia, para determinar cetonas. De hecho, ahora pues han estado como muy utilizadas por la dieta ceto, porque ahí tienes que medir, para que tú estés en cetosis, tienes que medir las cetonas en cuerpo. Entonces, pues, sí, existen las tiras. Ok, muchas gracias. Y en cuanto a la ADA... Nada más que lo que está validado para contextos hospitalarios es la medición directa de las cetonas, del hidroxibutirato en sangre. Okay. Eso es lo que está validado y es a través del laboratorio. O sea, tú hay métodos rápidos para detectar cetonas en sangre, pero solamente son cualitativos. Hay algunos que son cuantitativos, pero no son tan efectivos. Por ejemplo, los glucómetros, los que están validados son o estandarizados son los que están en los laboratorios, y son los que tenemos que referir. Ah, ok. Sí, porque finalmente necesitas ver los niveles de hidroxibutirato. Son métodos cualitativos que te pueden ayudar al diagnóstico, pero para seguimiento, para continuar tratamiento con estos medicamentos. Y ese efecto hidroxibutirato puede ser el más abundante en sangre. Bueno, seguimos. Gracias. En cuanto al ADA, dice que la característica clave de esto es la cetonemia. En cuanto a la beta hidroxibutirato,
es el producto de la cetoacidosis y es la herramienta clave para el diagnóstico y evaluar el tratamiento del paciente. También una gasometría venosa, esta va a determinar la gravedad del paciente, pues ahí nos viene el pH, el bicarbonato, el anion gap, que es importante medir en esta situación. Y pues para averiguar dónde podría ser el origen, pues tenemos que pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma, cultivos de secreción bronquial, urinarios, pruebas de embarazo y pruebas de COVID-19. Bueno, acá les pongo qué es lo que debemos de buscar en una cetoacidosis diabética. También tenemos que entender que va a estar dividido en tres situaciones, en leve, moderada y grave. En cuanto a la glucosa sérica, vamos a entender que todas van a estar por arriba de 250 miligramos por decilitro, o si no medimos en milosmoles, más de 13.9 milosmoles. El pH, aquí es donde nos va a dar cómo está la gravedad. Pues si nos encontramos con un pH de 7.25 a 7.30, pues es una condición leve, o si nos encontramos en una situación de un pH de 7.0 a 7.24, pues es una situación moderada, y si nos encontramos más de menos de 7.0, por debajo de estas, pues es una situación grave. El bicarbonato pues va a variar, puede encontrarse en una situación leve entre 15 a 18 de bicarbonato, en una moderada de 10 a 14 y menos de 10 es una situación grave. Y pues vamos a tener la cetonemia, si tenemos de 3 a 4, es leve, de 4 a 8 moderada y de una situación grave más de 8. Y la cetonuria, que esta la podemos medir con un ego, pues aquí solamente vamos a ver si está presente, y en todas las situaciones tiene que estar presente. El anion gap pues se va a ir haciendo más amplia, entonces en una situación leve puede estar hasta 10, en una situación moderada más de 12, al igual que una situación grave. Y la osmolaridad puede variar. En cuanto a una cetoacidosis euglucémica, que la glucosa esté normal, la glucosa la podemos encontrar incluso por debajo de 200 miligramos decilitro, un pH por debajo de 7.3, un bicarbonato por arriba de 18, perdón, sí, menor a 18. Sí. Y lo demás va a estar presente la cetonemia, la cetonuria, y el anion gap pues va a estar elevado, no menciona. El estado mental puede ser variable y la osmolaridad igual puede ser variable. Y una situación mixta, que esté una cetoacidosis diabética con un estado hiperosmolar, vamos a encontrar que la glucemia va a estar por arriba de 600, en un pH por debajo de 7.3, un bicarbonato por debajo de 15, va a estar presente la cetonemia y la cetonuria, y un anion gap más de 10. Estado mental, aquí es donde va a ver la diferencia entre estupor y coma, y la osmolaridad pues también va a cambiar, va a ser más de 320 de osmolaridad. En cuanto al ecocardiograma, pues aquí vamos a valorar más que nada la hipercalemia y la hipocalemia. En cuanto a la hipercalemia, vamos a encontrar en situaciones tempranas unas ondas de pico, que es como las que están acá. Pues no señala mi mouse, pero está en el número 8, el 9 y el 10, obviamente, que se da la fibrilación ventricular. Y si hay podemos encontrar bradicardia y ensanchamiento del QRS. En la hipocalemia, pues que puede ser una situación rara, pero puede haber, vamos a encontrar ondas T planas, un QT alargado, y podemos encontrar ondas Q y alargamiento del segmento ST. Bueno, en conteo de células, pues vamos a encontrar una leucocitosis, que es muy común encontrarlas entre 10.000 a 15.000,
dadas por las infecciones, se elevan las hormonas del estrés, cortisol y la epinefrina, y podemos encontrar un aumento de células blancas en más de 25.000. Vamos a monitorear al paciente, principalmente en una diuresis adecuada que esté entre 1.2 mililitros kilogramo hora, mínimo 0.5 mililitros kilogramo kilo hora. Vamos a hacer una corrección de hidroelectrolítica si hubiese, que regularmente siempre se va a presentar. Evitar una sobrecarga hídrica, aunque acá pues de los manejos pues lo vamos a manejar con muchos líquidos, entonces pues hay que ver también la condición del paciente, si lo podemos manejar así, porque hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica o situaciones cardíacas que no nos permiten hacer una compensación hídrica como quisiéramos, ¿no? Principalmente tenemos que prevenir las complicaciones. Hay que tomar la glucosa capilar cada hora. Y en cuanto a los electrolitos séricos y las gasometrías, tienen que ser evaluadas entre 2 a 4 horas. En los objetivos del tratamiento, pues hay que optimizar el volumen circulatorio, tenemos que corregir el desequilibrio hidroelectrolítico o la hiperosmolaridad, la deshidratación y la hiperglucemia. Tenemos que identificar el tratamiento y las condiciones desencadenantes, y lo principal, prevenir hipoglicemias, edema cerebral y alteraciones hidroelectrolíticas. No, si eso que dijiste, es cada hora, la medicina de glucosa es cada hora, cada 2 minutos, no es cada respiratorio, no cada poder, cada vez que la revolución del paciente, es cada hora. Porque si tú no bajas con tus metas de reducción de glucosa, no es un buen tratamiento. Y una resolución de una cetoacidosis hipopolares se puede llevar en 12, 16, 18 horas adecuadamente. No puede haber pacientes con más de 24 horas sin que resuelva la cetoacidosis. Pero todo depende de cómo lo vigiles. Y si lo bajas de más, la utilidad de iniciar la difusión de glucosa para poder mantener la insulina, te van a salir hipoglucemias, y eso también es peligroso. Y va a pasar como ya hemos visto que son algunos pacientes que bajan de más, les suspenden la insulina porque ya los están llevando, ya los tienen en 100 y no los resuelve la cetosis, les suspenden la bomba de insulina y vuelven a subir, a rebotar a 300, 400 y más. Y eso pasa porque no se vigila la glucosa cada hora. Bajarlo muy rápido, como dije, es lo que Ahorita que ya hablaste de la fisiopatología, ¿cuál crees que es la alteración principal o el pilar del tratamiento de las alteraciones? ¿Qué es lo más importante? La hidratación. Para mí la hidratación. Y la insulina. Porque la insulina es lo que provoca la deficiencia de insulina. Sí, porque hay una déficit de casi tan importante la hidratación. Pero ya lo vamos a hacer después de diferenciar el estado de pero aquí lo más importante es lo que quiere es romper con ese momento de hormonas contrarreguladoras. Aumenta la insulina, disminuye el glucagón. Entonces, tú lo que quieres no es reducir el glucosa. Tú lo que quieres es subir los niveles de insulina para bloquear el glucagón. Ok, gracias. Bueno, el manejo inicial, según los anglosajones, pues tenemos que cuidar principalmente el ABCDE, la vía aérea, la protección de la vía aérea, la circulación, el estado neurológico y la exposición. Tenemos que tener un manejo intravenoso en los pacientes, un monitoreo cardíaco y una pulsimetría de pulso continuo. Son pacientes graves que tenemos que estar checando muy frecuentemente. ¿Qué criterios nos van a hacer identificar de que tenemos que ingresar a la UCI a los pacientes? Pues de que tenga una inestabilidad hemodinámica, que necesite de un apoyo ventilatorio y monitorización frecuente, de que el estado neurológico se vea deteriorada, como una obnubilación o coma, y de que haya imposibilidad de administrar una infusión de insulina en sala abierta.
En la escala de predicción de muerte de crisis hiperglucémicas, esta escala nos va a predecir la mortalidad en 30 días. Tiene un alto valor predictivo positivo, más si se acerca a la curva de 0.9, y tiene una sensibilidad hasta de 100% y una especificidad de 82%. Esta escala pues nos va a medir la taquicardia, la hipotensión, la anemia y la infección. Y cada una de estas, si está presente, va a recibir una puntuación. Si está ausente es 0, y si está presente, en caso de la taquicardia, hipotensión y anemia, va a recibir 1 punto. Y si hay una infección, esta nos va a aumentar 2 puntos. En cuanto a la interpretación, se considera A de 0 a 2 puntos, que va a ser un riesgo bajo y puede manejarse en una sala general. Una situación B de 3 puntos, que va a ser un término intermedio, un riesgo intermedio, se puede manejar tanto en la UCI como en la sala general, que tiene una tasa de 25.5% de mortalidad. Y el riesgo tipo C es más de 4 puntos, y esto sí es un riesgo alto de 59.5 y sí se debe manejar en la UCI. El cálculo de osmolaridad, que también tenemos que manejar acá, se va a medir por el sodio en sangre y la glucosa. El sodio en sangre lo vamos a multiplicar por 2, y esta le vamos a sumar la glucosa glicérica, y la vamos a dividir en 18. Lo normal que tenemos que encontrar es en 275 a 295 milosmoles. Estas tenemos que medirla cada hora, en las primeras 6 horas, para controlar la respuesta al tratamiento. El tiempo de resolución de esta va a ser entre 10 a 18 horas para la cetoacidosis diabética. En metas de manejo, pues tenemos que reducir la cetonemia. Esta tiene que ser al menos de 0.5 milosmoles por hora. Y en cuanto al bicarbonato, hay que incrementar los niveles de bicarbonato al menos 3.0 milosmoles por hora. La glucosa capilar, aquí tenemos que tener mucho cuidado que no vaya a disminuir más de 50 a 70 miligramos decilitros por hora, porque si no vamos a estar haciendo que la glucosa esté bajando muy rápido y producir el edema cerebral. En cuanto al potasio sérico, tenemos que mantenerlo entre 4.0 a 5.5 milosmoles. Bueno, en el algoritmo de abordaje diagnóstico y terapéutico, y acá solo puse de la cetosis diabética, pero también estaba también el estado, pero es diferente, un poco diferente, ¿no? El cuadro clínico, pues, nos va a decir el paciente: tiene muchas ganas de ir al baño, tiene mucha hambre, tiene mucha sed y ha perdido peso, ha presentado vómitos, dolor abdominal, alteración del estado de alerta. Vamos a encontrar datos de deshidratación y va a haber una respiración de Kussmaul o disnea. ¿Qué vamos a pedir con esto? Vamos a tener que ver la glucosa, la cetonemia y la acidosis metabólica. Que un pH esté por debajo de 7.3 y el bicarbonato esté por debajo de 15. Si cumple criterios, pues vamos a dar un abordaje terapéutico. Si no, pues vamos a hacer diagnósticos diferenciales en una cetosis por ayuno prolongado, una cetoacidosis alcohólica, una acidosis láctica, o algún tipo de intoxicación por salicilatos o metilenglicol, o hay una situación de radiomiólisis. En el abordaje terapéutico inicial, tenemos que dar la reanimación, mantener la vía aérea permeable, la respiración. En cuanto a la circulación, si hay un tipo de shock, pues vamos a manejarlo con soluciones balanceadas. Puede ser de 50 mililitros intravenosos, de 10 a 15 minutos dosis única, si la presión arterial sistémica está por debajo de 90. Vigilar el estado neurológico y ver si hay un estado de exposición o una etiología adyacente. En la
fluidoterapia, vamos a manejar los pacientes con soluciones balanceadas. En la primera hora vamos a manejarlo con 100 mililitros intravenosos de 15 a 20 mililitros kilogramo hora. Y en la segunda a cuarta hora lo podemos manejar de 250 a 50 mililitros hora o entre 15 a 20 mililitros kilogramo hora. La máxima dosis de infusión de soluciones puede ser hasta 50 mililitros kilo hora en las primeras 4 horas. Aquí vamos a evaluar la situación de cada paciente. Aquí vamos a evaluar qué le conviene o qué no le conviene al paciente. Y lo vamos a evaluar según la volemia y vamos a ajustar dosis según nos vaya dando los datos de monitoreo de glucosa, de electrolitos séricos o lo que vaya pasando. Y muy importante, antes de tener una glucemia entre 200 a 250, aquí es donde vamos a iniciar las soluciones glucosadas. Aquí es para mantener que no nos vaya a hacer los estados hipoglicémicos, ¿no? Lo vamos a manejar ya sea con soluciones glucosadas entre 5 a 10% a 125 mililitros hora, junto con la reducción de la tasa de infusión de insulina de 0.1 a 0.05 unidades kilogramo hora. El manejo de la insulina va a ser intravenoso, como ya les mencioné acá, a 0.1 kilogramo kilo hora. Se puede también considerar bolos intramusculares, pero si hay una situación, perdón, La insulina nunca es sí, subcutánea. En caso de que no tengamos un diagnóstico rápido y haya un tipo de retraso. Y también mencionaba ahí, pero es algo controvertido en hacer el tratamiento de insulinas en bolos, pero en situaciones de una situación diabética leve. Pero ahorita vamos a ver. En cuanto al manejo de hidroelectrolítico, pues tenemos que cuidar que haya hipocalemias. Hay que poner, antes de iniciar el tratamiento con insulina, hay que ver de que el potasio esté por arriba de 3.3 miliequivalentes. Si no existe eso, se tiene que hacer una reposición de esta. Pero regularmente hay que ponerla en las soluciones base porque como el paciente está en un estado donde hay una concentración de solutos, pues regularmente nos va a dar datos equivocados de electrolitos y nos van a concentrar más. Y regularmente va a haber un descenso de los mismos en la sangre. Y por ejemplo, si nos hace falta fosfatos, que el fosfato tiene que ser que tenga una proporción menos de 1, se tiene que hacer el reemplazo con 2/3 de KCl y 1/3 de fosfato de potasio. Oye, ahí con el potasio es importante que antes de iniciar la terapia de insulina, que uno de los valores de potasio, la redistribución que nos puede hacer con la terapia insulínica. Entonces, primero cerciorarnos de que con hipocalemia, si está menos de 3.3, tenemos que hacer reposición de potasio para mantener un potasio 7, 4 y 5. Si está ahí, tenemos que agregar de 40 a 50 mililitros por cada litro de solución. Si lo tenemos entre 3 y 5, solamente agregar 20 mililitros por cada litro de solución. Y si está mayor a 5, puedes iniciar la terapia con insulina sin potasio. ¿Y por qué la hipocalemia? Porque porque hay una diuresis osmótica, entonces pues ahí se va. La insulina pues barre también. A través del riñón. ¿Por qué disminuyen los niveles séricos de potasio cuando administras insulina?
Ya se la insulina. Es por el cambio celular de... El paciente al principio va a estar en acidosis, la acidosis saca potasio de las células, y todo el potasio que llega en sangre se empieza a orinar y empieza a perder en sus queres su potasio corporal total. Y en el momento, puede parecer que tengas un potasio normal, porque te dicen que con niveles bajos, aunque sean normales, te pongas, porque en el momento en el que tú de insulina baja, la insulina estimula la entrada de potasio en la célula. Parece que es una de las medidas para el control de potasio en los hipercalémicos. Entonces, cuando tú le dices la insulina, vas a meter ese potasio a las células, y si ya tenía disminución corporal total, lo único que vas a hacer es exacerbarlo, y así le vas a generar más ritmo. Entonces, por eso lo tienes que mantener en niveles adecuados, arriba de 4 y 5. 4, 5, 5 como objetivo. Gracias, doctor. En cuanto al bicarbonato, esta es una situación controvertida. Solamente se tiene que aplicar bicarbonato en situaciones graves de cetoacidosis diabética. Sí, vamos a indicar bicarbonato si el pH está por debajo de 6.9 y se va a iniciar el bicarbonato entre 50 a 100 miliosmoles en 400 mililitros de solución isotónica, y se tiene que repetir la infusión cada 2 horas hasta que el pH esté por arriba del 7.0. Y siempre y cuando tu pulmón tenga la capacidad de eliminar el CO2. No, acuérdate que el bicarbonato se va a desdoblar en CO2 y agua. Y si tu paciente ya está con dificultad respiratoria y no va a tener la capacidad de aumentar el volumen minuto o la frecuencia respiratoria para barrer ese CO2 extra que se va a generar con el de bicarbonato, lo que va a hacer es generarle una situación refractaria, porque va a empezar a acumular ese CO2 extra y ahora va a tener una situación metabólica y una respiratoria. Entonces, a menos de que tengas una ventilación mecánica y el pulmón esté bien, considera darle el bicarbonato. Y hay quien dice que el bicarbonato no debería de ni siquiera formar parte del tratamiento, porque ese bicarbonato que tú pones, o sea, en lo que se desdobla CO2 y agua, puede provocar lo que se llama, y tú ya lo dijiste, se llama acidosis intracelular. Y ahora, y tú pusiste la acidosis inhibe la acción de las enzimas dentro de la célula. Entonces, si eso ocurre, tú paras el metabolismo de las células y tú solo estás replicando. Sí. Además de que se ha demostrado que en el estudio y con condiciones metabólicas, los únicos pacientes que se vieron beneficiados eran pacientes con un pH menor de 7.2, pero siempre y cuando tuvieran una lesión renal aguda grado 2 o grado 3. Entonces, tu paciente, si no tiene lesión renal aguda, considerando ese estudio, no habría beneficio en ellos. Y si tiene lesión renal aguda, muy probablemente esté inchufable por ser hipovolémico, y si es hipovolémico no lo reanimaste bien, reanimarlo bien. Pero ahí sí yo no lo incluyo. No fue porque no entiendo sus estudios, pero ahora es para considerar. Y nada más, dentro de los criterios de resolución anímica, comentaste acerca de la medición del bicarbonato como el incremento de 3 milimoles, que es equivalente a un mol a un miliequivalente en litro. Entonces, son 3 miliequivalentes porque aquí nuestra unidad de la gasometría viene así. La resolución por bicarbonato es una manera de medir, la otra ya hemos explicado que de forma indirecta el anión GAP. Y preferimos estos versus la desaparición de cetonas por cetonuria, porque la resolución de la cetonuria puede ser 48 y 72 horas tardía a la resolución real de la cetoacidosis. Y para la guía de la Sociedad Británica, sí establece como 2 o más cruces cetonuria. Eso es importante porque hay como que es una medición cualitativa que nos deja como en duda, pero 2 o más cruces es positivo. Si es que una cruz puede corresponder a dieta, o sea, que el paciente haya entrado en cetosis por falta de alimentación y corresponde prácticamente a 5 miligramos, ¿no? Una cruz. Bueno, y pues el paciente pues tenemos que darle tratamiento antiprofilaxis puede ser, acá se maneja enoxaparina regularmente, entonces podemos aplicar esa, o también está la heparina, pero hay contraindicaciones, por ejemplo, si presenta hemorragia mayor activa, trombocitopenia o un evento vascular cerebral, pues no podemos controlar. La enoxaparina es heparina.
Sí. La otra es la... Sí, ahorita lo voy a mencionar. Gracias. Bueno, ¿qué criterios vamos a ver de resolución? Primero, de que la glucemia esté por debajo de 200 miligramos de cilitro, que el pH esté por arriba de 7.3, que el anion gap se encuentre normal, el bicarbonato esté por arriba de 18, y en cuanto a la cetonuria, pues puede estar presente, la doctora mencionó que es hasta 78 horas, la bibliografía mencionaba que hasta 36 horas puede estar presente, pero vamos a ver. Y si sí se resolvió, pues ya vamos a hacer el traslape de insulina a una insulina subcutánea. Y aquí la vamos a dar en dosis de 0.5 a 0.6 unidades kilo. Esta la vamos a pasar, la mitad de lo que nos dé acá la vamos a pasar a un 50% a nivel basal y el otro 50% lo vamos a pasar en bolos dividido en 3 dosis. Tenemos que dar una nutrición temprana al paciente en menos de 24 horas si hay tolerancia a la vía oral. Tenemos que monitorear la diuresis, los electrolitos, la glicemia de forma horaria. Y vamos a manejar las causas y los factores desencadenantes y la prevención de complicaciones. Si esto no llegase a verse, no se resuelve, tenemos que seguir con la terapia de infusión de insulina, tenemos que monitorear la hemodinamia, la mecánica ventilatoria, hay que hacer gasometrías, hay que tomar ultrasonidos, hacer diagnósticos diferenciales, dar un tratamiento a la etiología que lo está causando, el manejo de complicaciones, y si se requiere pedir ayuda a alguien especialista o en manejos de... Es importante cuando ya cumple la resolución, que ya vamos a iniciar el esquema con insulina basal, no apagas al mismo tiempo la infusión de insulina. Nosotros iniciamos la insulina con la quina, por el tiempo de acción de la insulina. Hay que apagar la bomba a las 4 horas de haber iniciado de darle el bolo de 70% basal. Si es con el pH, apagamos la bomba de insulina a las 2 horas aproximadamente de haber iniciado el esquema basal de insulina. O sea, para no apagarlo al mismo tiempo, nos vaya a preocupar las cosas. Bueno, acá les pongo las diferentes guías en diferentes partes del mundo. La ADA, de la Unión Europea, la japonesa. ¿Cuáles son los parámetros que ellos manejan para un manejo de exotrocidosis diabética? La brasileña igual. Ahí les paso. Y en cuanto a la fluidoterapia, según la ADA y Reino Unido, sí. Bueno, pues dice que ellos mencionan que se puede hacer la fluidoterapia con solución salina al 0.9% y se hace la reposición de líquidos. En la primera hora se puede dar entre 1000 a 1500 de 1500 mililitros y se deja una infusión de 250 a 500 mililitros hora durante las de 2 a 4 horas, como les mencioné al principio. Y de esto va a depender tanto de la volemia y de si hay un dato de falla cardíaca. Hay una discusión entre las soluciones balanceadas y la solución solución salina, ¿qué es mejor, no? ¿Con cuál los podemos manejar? Por ejemplo, si el paciente presentara hiponatremia, pues podemos manejar, cambiar la solución de salina de 0.9 a una solución salina a 0.45. Esta podemos mantener las glucosas entre 200 a 250. Y esto, pues ya les expliqué eso, pero hay una situación que les voy a explicar en la siguiente. Ahí está.
de eso, de las soluciones balanceadas y la solución Harman. Dice que si manejamos a los pacientes con soluciones salinas de muy altos volúmenes, podemos producir edema intersticial, acidosis metabólica, acidosis metabólica por hipercloremia, porque tiene cloro la solución, y podemos tener el amnion gap lo podemos encontrar y normal. Entonces, ahí hay una situación. Sí, también se habla sobre la estancia intrahospitalaria entre solución salina y las balanceadas. Se concluyó de que pues las soluciones balanceadas disminuyen la estancia hospitalaria, pero no disminuye que haya menos cantidad de líquidos para el paciente que se tenga que poner. Y pues eso. Y ya volviendo a esto, les hablábamos al principio de que en una situación de cetoacidosis diabética hay un déficit tanto de líquido, de déficit hídrico, también hay de solutos, de electrolitos, y en cada situación puede haber un déficit, por ejemplo, de agua en el cuerpo, puede haber un déficit de 3 a 6 litros o 100 mililitros kilogramo. De sodio puede haber un déficit de entre 7 a 10 miliequivalentes, de cloro de 3 a 5, de potasio igual de 3 a 5, de fósforo incluso de 5 a 7, el magnesio de 1 a 2 y un calcio de 1 a 2. O sea, siempre va a haber, de lo que nos dé la situación sérica, se va a ver un déficit de estos. Bueno, ahí volviendo a las soluciones balanceadas, pues hubo un estudio que se llama, que hicieron sobre las soluciones isotónicas y las de soluciones balanceadas, en donde concluyeron que las soluciones balanceadas hay una resolución un poco más rápida de la cetoacidosis diabética, pero no de la estancia hospitalaria, con manejo al manejo con soluciones salinas. De estos fueron 3 estudios identificados para ver, es un metaanálisis, y se identificaron 9, pero solo sí fueron excluidos 6. La tasa de confianza es de 1.6 y un rango de 1.10 a 1.94. Bueno, el manejo de la insulina es el tratamiento de elección, pero tenemos que empezar si tenemos un potasio por arriba de 3.3. La infusión fija va a ser de 0.1 unidades kilogramo hora. Y si hay un retraso, se puede dar bolos de insulina de 0.1 kilogramos. Es que decía intramuscular, por eso le puse intramuscular. Bueno, es subcutánea. El problema de lo muscular es que se vuelve depósito, tarda más en absorberse. Bueno, intramuscular no. Sí, lo voy a corregir. Al menos en cuanto a la dosis, lo que revisé, lo que recomendaban era, si vas a usar la dosis de 0.1 por kilo por hora, tienes que darle el bol inicial. Si no quieres darle el bol inicial, pues iniciarlo a 0.15. Y mantener las glucemias. Ahora hay corrientes que, sobre todo los ingleses, que manejan la cetoacidosis sin infusión de insulina. Se llevan con puros bolos subcutâneos y tienen los mismos resultados, ¿no? De hecho, aquí ese artículo salió hace como 2 o 3 años, justo casi al principio de la pandemia, donde ellos manejaban la cetoacidosis diabética con bolos subcutáneos y con buenos resultados. Y en general, o sea, si tú platicas con los endocrinos, la mayoría de ellos les gusta manejar bolos subcutáneos que infusiones intravenosas. Y las infusiones somos como más, nosotros somos un poco más agresivos, que no le tenemos tanto miedo al manejo de la infusión, que invadimos un poco más a los pacientes. Y el resultado, al final de cuentas, es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que requiere el paciente se lo está administrando. Bueno, cuando yo era paciente no había, si acaso me triste, era un problema en manejo de la infusión. No había bombas de insulina tampoco.
el ítem era el metriceno que tienes que estarlo valorando y se le iba a la enfermera que le pasaba. No problema. No se considera adecuado pacientes que estén estables Ah, sí. y que sean leves de ellos se puede corregir. Sí, bueno, pues dice que cómo vamos a medir la resolución bien es con el beta hidroxibutirato. Tenemos que medir la reducción de las cetonas y tenemos que ver los ajustes de bicarbonato. No hay que hay que darle una velocidad de 3 milequivalentes y no hay que hacer una disminución mayor a 50 miligramos de cilitro de glucosa en sangre. Bueno, vamos a pasar porque ya está tarde. Acá nos da cuántas unidades podemos administrar en los pacientes según el peso del paciente. Y el punto corte es acá de 200 miligramos de cilitro. O sea, si tenemos un paciente que tenga 80 kilos, le podemos pasar y tiene más de 200 miligramos de glucosa en sangre, pues podemos ponerle 8 unidades. Y en cambio, si tenemos menos de 200 miligramos de cilitro de glucosa y tenemos el mismo paciente de 80, le vamos a dar la mitad de las dosis. En la insulina subcutánea podemos utilizar Lispro o Aspart, insulina rápida, y se va a aplicar cada hora o cada 2 horas. Es una alternativa de la infusión de insulina y los candidatos son los que están en un estado neurológico íntegro, que no requieren UCI, el pH esté arriba de 7, el bicarbonato está arriba de 10. El bolo inicial va a ser de 0.2 a 0.3 unidades kilo, seguido de 0.1 a 0.2 unidades kilo cada 1 a 2 horas hasta que las glucosas sean inferiores a 250 y se va a ir reduciendo las dosis en la mitad. Los riesgos de esta es de que presente hipoglicemia de rebote, cetogénesis, acidosis metabólica recurrente y la insulina basal se debe administrar previo a la suspensión de infusión de insulina y lo que decía el doctor Héctor es de que pues si en caso lo vamos a manejar con NPH, este traslape tiene que seguir la infusión de insulina al menos 2 horas y junto con la NPH, y si lo vamos a hacer con la insulina glargina, tiene que estar al menos las dos, la insulina basal, la insulina de infusión, al menos 3 a 4 horas. ¿Por qué preferimos cuando lo vamos a manejar por bolos los subcutáneos sobre los intravenosos? Es una mayor Sí, pero no sé. ¿alguien sabe? No, la insulina se adhiere al plástico. Entonces, cuando tú la administras en bolos a través del equipo de venoclisis, cuando es de hecho, incluso cuando inicias la infusión, tienes que purgar muy bien, porque la insulina se va adhiriendo a la pared interna del equipo de venoclisis. Y solamente lo que está circulando es lo que le llega al paciente, no la totalidad de la insulina que estás administrando. Entonces, cuando tú administras bolos intravenosos, pues en general administras 4 o 5 unidades en bolo, ¿no? O sea, no es una gran cantidad. Entonces, mucha de esa insulina se va a quedar en el equipo de venoclisis y no es tan efectivo. Cuando tú la aplicas subcutánea, el 100% se va a absorber. Bueno, voy a pasar esta porque ya queda. Bueno, en los tratamientos de emergencia hay que saber qué es lo que tenemos que hacer con el paciente. Principal, los fluidos intravenosos, la insulina y ver el potasio. Esto es lo principal que tenemos que ver al principio al tratar al paciente. Si hay en otras circunstancias, pues vamos a valorar el fósforo y el bicarbonato. En pacientes que no han tenido tratamiento previo con insulina, que debutan con una situación diabética, vamos a darle, cuando están los criterios de resolución, vamos a darle de 0.5 a 0.6 unidades kilogramo hora, el 50% va a ser basal y el 50% va a ser bolo, y no debe de recibir insulina de acción prolongada
deben de recibir una insulina de acción prolongada, una dosis de 0.25 unidades kilogramos subcutánea cada 24 horas para mitigar la citocidosis de rebote, solamente en pacientes con reciente diagnóstico. Hay que manejar las alteraciones hidrometabólicas. Ya hablé un poquito, entonces voy a pasarla. ¿Cómo vamos a hacer el reemplazo? En una hipercalemia, hay que checar de que el potasio sea esperado, si no vamos a iniciar insulina. Si está muy alto, pues ya iniciamos insulina y tenemos que reevaluar cada hora. Si el potasio está en un estado estándar, pues le vamos a dar una infusión en las soluciones de 10 milicovalentes hora y reevaluar cada hora. Si hay una hipocalemia, pues ahí vamos a aumentar la dosis de potasio en las soluciones de 10 a 20 miliequivalentes y vamos a reevaluarlo cada hora. Y si hay una hipocalemia severa, se le aumenta más de 10 miliequivalentes y se ajusta cada hora dependiendo de la respuesta con insulina y mantener la insulina y monitorear con electrocardiogramas si hay cambios electrocardiogramas. Bueno, lo voy a pasar esto. En la terapia de bicarbonato, pues ya tenemos en cuenta que solamente en situaciones de acidosis severas, y bueno, la trombofilaxis y la nutrición que tiene que hacer en las primeras 24 horas. Esto se asocia a una estancia intrahospitalaria más corta y menos episodios de hipocalemia y de hipofosfatemia. No se encuentra una diferencia en la mortalidad de 28 a 90 días, ni el tiempo de resolución, ni el tiempo del cierre aniónico o las complicaciones. En pacientes con diabetes tipo 2 hay que tener dieta rica en grasa y reducir el aporte de ácidos grasos poliinsaturados con omega 6. Hay que darle una dieta con proteínas de entre 20 a 25 gramos diarios por la absorción de carbonos y reduce la hiperglucemia postprandial. 20-25 gramos o por ciento de Creo que es de nutrición. porque si me hace muy poquito, 20-35 gramos de hospitalizado. Yo considero que es porcentaje del requerimiento calórico. 200 calorías nada más al día. Esa es una porción de nuestra. Bueno. No, Y no le damos que es ahorita. son 20 gramos, es una cosita así. Se le voy a dar. Bueno, en los criterios de resolución, pues ya les hablaba hace rato. Glucemia por debajo de 200, pH por arriba de 7.3, anion gap normal, bicarbonato por arriba de 18 y la cetonuria puede persistir. Si hay una falla o una acidosis refractaria, hay que buscar las causas subyacentes, que haya tal vez una isquemia intestinal, sepsis o abscesos, y administrar grandes volúmenes de soluciones fisiológicas. Normal se asocia a una acidosis prolongada y por grandes cantidades de cloro y se crea una acidosis metabólica hiperclorémica. En pacientes con diálisis, pues hay que tener cuidado con los volúmenes. Estos pues no tienen una diuresis osmótica, así que tienen una menor pérdida de volumen y electrolíticos. Puede tener una acidosis metabólica mixta, tanto metabólica como por el alto contenido de bicarbonato que ellos tienen en sangre, van a presentar un bicarbonato más alto y hay que calcular el anion gap. Los pacientes no necesariamente van a requerir mucho líquido, al menos que hayan tenido vómito o diarrea, y se recomienda iniciar con menos cantidades de líquidos por la sobrecarga. La insulina la vamos a manejar normal como los pacientes normales, bueno, no normales, con diabetes. Cuidado con el potasio. Estos pacientes, la mayoría van a tener hipercalemia y no van a requerir potasio. Se reponen solitos. ¿Qué complicaciones van a dar? Hipoglucemias entre un 5 a 25%, hipocalemias, hipercalemias,
acidosis metabólica hiperclorémica de brecha normal, un infarto agudo miocardio, lesión renal aguda, trombosis, pancreatitis, una prolongación del QT, hemorragia del tracto digestivo, necrosis intestinal, disfunción diastólica, edema pulmonar subclínico, se puede producir una cardiopatía sintomática o radioanálisis. En cuanto al edema cerebral, pues es una de las complicaciones más severas, pues hay una mortalidad de 20 a 40% y por la corrección rápida de glucemia, y esta lo podemos valorar entre 4 a las 12 horas después del tratamiento y de 24 a 48 posterior al tratamiento, y lo vamos a evaluar cuando haya un estado mental alterado, que el paciente refiere a cefalea, vómito, incontinencia, irritabilidad, respuesta verbal anormal, al dolor, decorticación o descerebración, parálisis de los pares craneales, principalmente el 3, el 4 y el 6, un patrón respiratorio neurogénico anormal. El tratamiento se puede dar con mannitol a 0.5 a 1 gramo kilogramo intravenoso durante 20 minutos y repetir si no hay respuesta inicial. La solución salina hipertónica al 3%, de 5 a 10 mililitros kilogramo durante 30 minutos. Conclusión. Tenemos que identificar tempranamente una situación de cetoacidosis diabética, dar un manejo adecuado, evitar complicaciones, dar fibroterapia, insulina, vigilar los trastornos hidroelectrolíticos y dar el tratamiento. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Ya. Yo como consejo pediría que todo esto tú lo definiste así como por partes, pero todo tiene que estar pasando al mismo tiempo, y es algo que tienes que estar como revaluando constantemente para hacer. Pero es importante que no lo vean como un abordaje por pasos, excepto yo creo, a excepción de no entra insulina al paciente si por lo menos no tiene su prueba de potasio. Pero es algo que tiene que estar pasando al mismo tiempo de todos los apartados que tienes. Y lo tienes que estar, no puedes indicarle el tratamiento al paciente, es un paciente con que tienes que estar. Y no, si ya dijiste lo de cuando inician la insulina, un paciente que es una insulina, y un paciente que ya usó insulina, pues la técnica. No sé. ¿Sí? Ah, sí, la tenía previa, ¿no? Ah, ok. Ya te lo corregimos, probablemente le cayó, está quedando mal, pero ya no sabe. Igual nada más. A los tiempos de medición de la resolución, 60 minutos, 6 horas y realmente, además de las 19 horas. Okay. Sí, como estaba hablando, tenemos 2 horas para que se remita el estado de situaciones. Hay que pacientes que tienen más de 24 horas, pero no sería lo ideal. En 18 horas podemos estar resolviendo el cuadro de situaciones, pero es muy importante estar dando seguimiento continuo al paciente y estar pegado con él para ir ajustando la velocidad de producción de insulina en caso de que no se cumplan las metas de producción, 50, 70, ir aumentando la velocidad de velocidad por hora para ir alcanzando ya sea con otra o con el aumento de los laboratorios. Es importante particularmente que bajan la glucosa muy rápido desde la iniciación continua. Si ya normalmente consulta, pues inmediatamente hacer las indicaciones elevadas para comunicar. Es muy importante que se replante cuando no resuelve la cetoacidosis en los tiempos esperados con un manejo adecuado. El problema es que la causa no es digamos el proceso infeccioso. Muchas veces la cardiopatía isquémica es el desencadenante del evento de cetoacidosis y no se dan cuenta, ¿no? Llega y le toman la glucosa, sale muy alta y a nadie se le ocurrió revisarle el corazón, ¿no? Entonces, si no hay mejoría con un tratamiento adecuado, evidentemente la causa no está bien identificada, no está siendo bien tratada.
Es importante. Y para evitar hipoglucemias, siempre cuando tienes la infusión de insulina, cuando bajas por debajo de 250 o de 200, tienes que iniciar un aporte de glucosa, con el objeto de que no te hagan hipoglucemias. Y dos, no suspendan la infusión de insulina, aunque la dejen a 1 por hora, no importa, no suspendan la infusión de insulina, porque suspenderla casi invariablemente te va a condicionar que haya un rebote en la cifra de glucosa y que no rompa la cetosis. Entonces, para que rompa la cetosis, el tratamiento es la insulina. Es la única forma con la que va a romper la cetosis. Entonces, si no hemos roto cetosis, pero ya la glucosa está normal, que puede ser, y es muy frecuente, caemos en el error de que lo que hacen siempre los pesos. Suspenden la infusión, y ya está normal la glucosa, ya se resolvió la cetoacidosis. El bicarbonato ya. Y entonces, en realidad, lo que va a pasar con el paciente es que, uno, si no les hizo hipoglucemia, está por hacérselas, porque seguramente ya la tienen como 90. ¿No? Y dos, después de la hipoglucemia, va a venir una hiperglucemia, como rebote. Y la cetoacidosis va a estar ahí, exactamente igual que cuando empezó. Entonces, no suspendan la infusión de insulina, manténganla por debajo de 200, inicien aporte de glucosa, hagan el traslape con el tiempo adecuado de acuerdo a la insulina basal que van a aplicar, al bolo de insulina basal, ¿no? Entonces se aplica el bolo de insulina basal y te esperas el tiempo necesario para que esa insulina empiece a hacer acción antes de apagar la infusión de insulina, ¿no? Ese es el famosísimo paso de la muerte, es donde fallan el 99% de las personas que se equivocan cuando están tratando ese proceso. ¿Vale? Es ahí, justo en ese momento. ¿De hecho? Que no es una patología, pues, que se lo van a hacer y se van a equivocar y se van a equivocar y se van a equivocar. Pero si quieres hacer una clase, búscalo del experto en cetoacidosis, no del fisiólogo. Ese hombre sabe mucho de ventilación mecánica, pero si le vas a preguntar a alguien por algo, busca el experto para... El docente se inicia y quiere que se resuelva rápido y no ve las causas y el entorno. Entonces, nada más pasa paciente para acá, para allá. Y al final, yo creo que la diferencia incluso en la terapia intensiva de un internista que hace terapia intensiva a un fisiólogo o anestesiólogo que tú sabes el manejo más crónico de todas las entidades que pueden desarrollar. Y ellos nada más ven lo agudo. Nada más recordar, sí mencionaste las hipoglucemias. Todo el tratamiento de verdad son muy importantes. Los pacientes contrarregulan. O sea, una hipoglucemia va a ser que un paciente contrarregule. Las hormonas son algo que no podemos modificar. Si no vemos las hipoglucemias bastante regular, nunca lo vamos a sacar de ahí, ya va a volver a descompensar. Es que son graves, de verdad, son graves. Y aparte de los impactos, también las infecciones, ya tuvimos aquí un paciente con artritis plástica resistente que tenía la calidad de latidos de secuela, que no encontraba un poco de otra final. Ah, la del hombro. Búsquele bien. Muy bien. Bueno, Bravo. bien. Hola, buenas. Ya dejó de grabar. Que mandaron al grupo de hospital y Ya dejó de grabar, ¿no? ¿Ya? la transferencia de ¿La grabación? Ya, cuando se para. No volvieron a presentar al señor que nada más. No, ya no. Ya me dijiste el que tenía probabilidades que ya se iba a morir. Ni Dave, Ni de No, yo creo que Saben que tienen
¿Ah? La de- Ella es Betsy. Ah, Miguel. Betsy, te extraño. No. Yo creí que ya bien basura.